Venimos estudiando el libro de los Hechos, estamos viendo básicamente capítulo por capítulo, y hemos llegado a una parte que, si me acompañan en sus Biblias, Hechos capítulo 2, hemos llegado a una porción que creo que es clave, y es una porción que entendemos que nos va a guiar, nos va a servir como fundamento para entender qué somos y qué hacemos como iglesia. Que esta parte, capítulo 2, recuerda cuando Pedro se levanta y predica, a partir del versículo 41, allí el autor del libro de los Hechos, que es Lucas, hace un resumen de qué es lo que produce la predicación de la palabra y el Espíritu Santo en la comunidad de los creyentes. Y nosotros como iglesia queremos tener esta misma identidad, o sea, replicar eso que fue producto de la primera predicación hoy en día en el siglo XXI. Bien, fíjense, vamos a leer, dice: así fue los que recibieron el mensaje, fueron bautizados, y aquel día se unieron a la iglesia unas 3.000 personas. ¿Bien? Perdón, capítulo 2. Capítulo 2, versículo del 42 en adelante. Y dice, y venimos viendo las características, lo que habíamos hablado, características de una iglesia saludable, lo habíamos hablado como los signos vitales de una iglesia. Dice: se mantenían firmes en la enseñanza de los apóstoles, en la comunión, en el partimiento del pan y en la oración. Todos estaban asombrados por los muchos prodigios y señales que realizaban los apóstoles. Bien, el pasaje continúa ahí, no lo vamos a leer todo porque en realidad vamos a reflexionar una sola cosa, pero ahí veíamos, hace 2 domingos atrás, 5 cosas que nos parecen que son claves. Vamos a ver si las repasamos todas. Lo primero es que una comunidad cristiana, para ser una comunidad realmente bendecida por Dios, es una comunidad que adora a Dios. Bien, hablamos el otro día, o sea, una iglesia puede carecer de evangelismo, puede carecer de discipulado, pero si carece de adoración, ¿no? ¿Qué es? No es nada, ¿no? Porque hemos sido llamados de adorarnos a nosotros mismos, adorar a las cosas que anhelábamos, adorar al Dios vivo y verdadero. Entonces, la primera característica de una iglesia viva. La segunda que habíamos visto es que una iglesia viva es una iglesia que comparte de las buenas noticias, ¿no? Es el producto de una iglesia que está enamorada de Dios, con un encuentro personal con Dios. ¿Y qué pasa? No podemos callar, como dicen los apóstoles, no podemos callar lo que hemos visto y oído. A donde vamos a contar de Jesús. ¿Quién es Jesús? ¿Qué es lo que Jesús hizo en nuestra vida? Y hoy vamos a ver la tercera característica. Nos faltan 2 más, ¿bien? Pero la tercera es una iglesia viva, es una iglesia donde hay un discipulado. Bien, voy a tratar de definir esto, donde hay un discipulado. ¿Y dónde está en este pasaje? Dice, se mantenían firme en la enseñanza de los apóstoles. ¿Bien? El Señor Jesús había pasado 3 años con 12 personas instruyéndolos acerca del reino de Dios, de cómo debía ser esta nueva enseñanza que Dios estaba trayendo a la humanidad. Y los discípulos fueron parte de esa cadena. ¿Bien? Entonces vamos a ver 3 cosas acerca del discipulado. ¿Qué es el discipulado? ¿Por qué es importante hacerlo? ¿Y cómo debemos hacerlo? ¿Bien? 3 preguntas fáciles. ¿Qué es el discipulado? ¿Por qué debemos hacerlo? ¿Y cómo debemos hacerlo? Lo primero que tenemos que entender es qué es el discipulado, qué es esto de ser un discípulo. ¿Bien? ¿Qué es un discípulo? Vos, Walter, que estás viendo la serie Vengo promocionando la serie de Chosen, que me lo pasó de mi lista y lo estamos viendo, lo estamos disfrutando. Se lo promocioné todo, pero Walter es el que más me ha seguido, ¿no? ¿Te acuerdas? Cuando Jesús llamaba a sus discípulos, le decía que vinieran y que lo siguieran, ¿no? Eran sus estudiantes. Bueno, eso es el discipulado, ¿no? Es todos juntos, como comunidad, seguimos a Jesús. Eso es ser un discípulo. ¿Se acuerdan cuando Jesús produjo la multiplicación de los panes? No, de los panes no. La multiplicación de los pescados. En realidad, la pesca milagrosa, ¿no? En ese momento nos llaman a los 4 hermanos y le dicen: ya está, dejen todo. Ahora, a partir de ahora van a ser pescadores de hombres, ¿no? Entonces, de ahí todo el ministerio de Jesús fue enseñarle a estos 12 hombres cómo ser pescadores de hombres, ¿no? Se sumaron a la escuela de Jesús. Bien. Entonces, el discipulado es algo importante. Ahora, más allá de que lo vemos en este pasaje, si se acuerdan, hay un pasaje muy conocido que llamamos la Gran Comisión. Bien. En Mateo 28, si quieren, no hace falta que lo busquen, porque es un pasaje muy conocido. Jesús, es muy interesante que Jesús, las últimas palabras que le dice a los discípulos es: toda autoridad se me ha sido dada en el cielo y la tierra. Por tanto, vayan y hagan discípulos. ¿Bien? Entonces, ¿entendemos la centralidad de esto para la iglesia? Jesús le dijo a sus discípulos: hagan discípulos, sigan haciendo
lo que han aprendido, ¿no? Lo que han visto y oído, eso sigan haciéndolo. Bien, esto de hacer discípulos es formar en una persona el carácter de Cristo. Bien, la iglesia, como comunidad, existimos todos, Dios nos ha puesto, para que cada uno de nosotros vayamos caminando para ser como Jesús. Bien, acá no nos juntamos simplemente porque somos amigos, o porque no tenemos nada que hacer el día domingo, ¿no? Venimos a adorar a Dios, compartimos las noticias del reino de Dios, pero venimos también para crecer en el conocimiento de Dios y así ser transformados. Hay un pasaje que me encanta en Colosenses 1:28, resume un poco el ministerio del apóstol Pablo. Él dice, Colosenses 1:28, dice así: a Cristo proclamamos, aconsejando y enseñando con toda sabiduría a todos los seres humanos para presentarlos a todos perfectos en Él. Bien, el apóstol Pablo, ¿qué dice? Mi trabajo como apóstol, como predicador del Evangelio, es anunciar el Evangelio, hablar de Jesús, amonestando a las personas, aconsejando con un objetivo: que cada persona sea hallada, ahí dice perfecto, pero la idea es maduro, ¿no? Que cada uno de nosotros podamos crecer en nuestro caminar con el Señor. ¿Bien? Y caminar con el Señor a veces es largo, a veces hay caídas, pero hermanos, si caminamos de la mano del Señor, primero que una caminata hermosa, pero siempre hacia arriba, ¿no? Una caminata de crecimiento y de madurez. Entonces, podemos concluir que el discipulado es el método por el cual Jesús ha planeado que nosotros crezcamos como cristianos. De hecho, es interesante la palabra cristiano. ¿Qué significa? Pequeño Cristo. Fíjense, a los primeros cristianos le decían: allá van los que siguen a Jesús, los que son como Jesús, ¿no? Muy interesante. Entonces, ¿queda claro qué es el discipulado? Si alguien tiene una pregunta, puede levantar la mano, y si no, pasamos a la segunda. ¿Todo claro? ¿O no se entendió nada? Bueno, vamos a ver el segundo punto. ¿Por qué el discipulado es tan importante? Primero, ya lo leímos, es un mandato. Jesús dijo: ir por todo el mundo y hagan discípulos. ¿Bien? Y acompañado de eso, lo que es importantísimo, el discipulado es el plan de Dios. Es el plan de Dios. Déjeme decirle, no hay movimiento en la tierra que pueda haber superado a esa generación si no hubo una estrategia de enseñanza deliberada para que continúe. ¿Me siguen? Por ejemplo, tengo una amiguita que es psicóloga, ¿no? Si Freud no tuvo discípulos, se hubiera quedado allí en el olvido. ¿Entendés? Jesús deliberadamente pasó 3 años de su vida y se ocupó principalmente de 12 personas. ¿Para qué? Para que el mensaje de salvación pasara de generación en generación. Esta idea y la importancia y la centralidad del discipulado lo vemos, por ejemplo, en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2. Y acá voy a dar algunos detalles sobre el contexto, o sea, la situación de esta carta. 2 Timoteo capítulo 2, versículo 2, dice así muy brevemente, dice, es la carta de San Pablo a Timoteo, dice: lo que me has oído decir en presencia de muchos testigos, encomienda a los creyentes dignos de confianza, que a su vez estén capacitados para enseñar a otros. ¿Bien? Esto es muy sencillo. Pablo le dice: mira, Timoteo, lo que yo te enseñé a vos, eso enseñáselo a otros que sean dignos de confianza para que se lo enseñen también a otros. Fíjense la multiplicación de este método transgeneracional, ¿no? Pablo, un hombre que quizás en sus 60, le enseñó a Timoteo, un hombre en sus 30, y así. ¿Bien? Ahora, esto es muy importante, es entender la situación. El apóstol Pablo estaba en la cárcel. Él sabía que le quedaban días, meses. ¿Bien? Entonces, él, sabiendo que se acababa todo lo que había hecho, le dice a Timoteo: Timoteo, ahora es el momento de que vos juegues la carrera. De hecho, interesantísimo, termina muy lindo 2 Timoteo. El apóstol Pablo le dice: yo he acabado la carrera, he terminado de luchar, ¿no? Por lo demás me espera la corona. Y lo desafía a Timoteo: Timoteo, este es tu momento, ¿no? Entonces, ahí entendemos la importancia del discipulado, porque es el plan de Dios. Es importantísimo que el Evangelio pase a otras generaciones. Uno de los grandes problemas que tenemos hoy en día en la iglesia evangélica es que hay una generación de los entre 50 y 60 años
de muchos líderes, muchos pastores, personas capacitadas, ¿no? Pero las generaciones más jóvenes cada vez son menos. La iglesia evangélica está perdiendo adeptos o convertidos en las edades más jóvenes. Entonces es importantísimo que nuestra fe pueda pasar a otra generación. Entonces hemos visto el qué del discipulado, el por qué, y ahora vamos a ver cómo lo hacemos, cómo dice la Biblia, y por último vamos a repasar y aplicarlo a nuestra vida como comunidad. ¿Bien? Vamos a basarnos en dos pasajes. Primero es, no leemos solo, 2 Timoteo 3:16. De vuelta, el apóstol Pablo, hablándole a Timoteo, le dice, versículo 15, dice, 3:15, dice, desde tu niñez conoce las Sagradas Escrituras que pueden darte la sabiduría necesaria para la salvación mediante la fe en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en la justicia, a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. El apóstol Pablo, en estas últimas anotaciones, en esta carta, le dice a Timoteo, Timoteo, tú has tenido la Sagrada Escritura, la cual te ha hecho sabio para crecer en el conocimiento del Señor. Y dice, toda la Escritura es útil para instruir, redarguir, enseñar. Y termina diciendo, a fin de que cada uno de nosotros podamos ser completos y maduros, ¿no? Entonces, el medio principal que Dios utiliza para llevarnos, para transformarnos a la estatura de Cristo, ¿cuál es? Es la palabra de Dios. ¿Bien? Hermanos, si por algo hacemos esto de que cantamos y luego tenemos este momento donde abrimos la palabra y reflexionamos juntos, es porque entendemos eso, que Dios en su plan ha decidido que su palabra sea el medio de edificación, de transformación para cada uno de nosotros. Ahora, alguien podría decir, más ahora en la época de YouTube, ¿qué necesidad tengo el domingo a la mañana de levantarme y venir acá al casero, acá, que estamos todos amontonados, y vaya a saber encontrar un estacionamiento donde, si hay tantas iglesias donde yo puedo sintonizarla y poder leer la Biblia, escuchar una buena prédica? ¿Qué necesidad tengo de venir acá? ¿Para qué viniste, Walter? Hiciste un montón de kilómetros. Pero podrías escuchar en tu casa. No es lo mismo. Bien, Walter. Una de las razones por las que no es lo mismo es porque la vida cristiana debe ser vivida en comunidad. ¿Bien? Ahí nomás arriba, Pablo le dice a Timoteo, tú en cambio has seguido paso a paso mi enseñanza, mi manera de vivir, mi propósito, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, ¿no? O sea, el discipulado no era solamente una transmisión de información, no era bajar contenido de una mente a la otra, sino vivir el Evangelio, ¿no? Llega los últimos días, Pablo le dice, mira Timoteo, vos sabés, lo sabés todo, sabés mi paciencia, sabés cómo vivo yo, ¿no? Todo eso yo te lo he transmitido para que vos sigas caminando en el camino hacia él. Hermanos, yo conozco a todos los conozco, no con la misma profundidad, pero si hoy cada uno de nosotros estamos donde estamos hoy en la vida de fe, es porque el Señor ha puesto a alguien al lado que nos desafió a vivir de una forma diferente, que moldeó el carácter de Cristo, que quizás nos confrontó en el momento que debíamos ser confrontados, o que nos animó a vivir de una forma digna del Evangelio. Por eso el discipulado no es solamente un contenido, sino es vida. Y una última cosita que quería decir es que el discipulado es un proyecto comunitario. ¿Bien? El discipulado no es simplemente transferir un material. ¿Bien? Vieron que en muchas iglesias, a veces también lo hemos hecho nosotros, vamos a hacer el discipulado, decimos, ¿no? ¿Y el discipulado qué es? Es una hojita, es un material. ¿Bien? En realidad eso está bien, una forma de decirlo, pero es un error. Porque el discipulado es la relación que tenemos. Y esto es una excusa para juntarnos, ¿no? Es el contenido que reflexionamos. ¿Bien? Pero el discipulado verdadero es algo que se produce en la comunidad. ¿Y esto, de dónde sacó esta idea? Fíjense en Efesios capítulo 4. En Efesios capítulo 4, San Pablo habla de por qué Dios dio a apóstoles, pastores, maestros, y dice que los constituyó así para la edificación del cuerpo de Cristo. ¿Bien? Vamos a leer el 12. A fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra del servicio, para edificar al cuerpo de Cristo. De este modo, todos llegaremos a la unidad de la fe y del conocimiento del Hijo de Dios, a una humanidad perfecta que se conforme a la plena estatura de Cristo.
Estos dones que Dios puso en la iglesia, pastores y maestros, los puso para edificarnos, para que cada uno de nosotros podamos manejarnos, crecer en la vida de fe y parecernos más a Jesús. Y me encanta el versículo 15, dice, más bien, al vivir la verdad con amor, creceremos hasta ser en todo como aquel que es la cabeza, es decir, Cristo. Por su acción, todo el cuerpo crece y se edifica en amor, sostenido y ajustado por todos los ligamentos, según la actividad propia de cada miembro. Fíjense el último versículo, fíjense la referencia a todo el cuerpo, todos los ligamentos y cada miembro. ¿Bien? El crecimiento de una iglesia en el temor del Señor, en crecer, en llegar a la estatura de Cristo, es un proyecto comunitario, no es algo que lo puedo hacer yo solo en mi casa. Entonces te felicito, Walter, por haber decidido venirte desde allá hasta acá, ¿bien? Porque es lo que Dios ha planeado, ¿no? Que juntos, como comunidad, crezcamos en el conocimiento del Señor. Ahora, no sé si tiene alguna duda o alguna inquietud acá, si no vamos a pasar una aplicación. Está todo muy bien esto, pero ¿cómo lo hacemos nosotros? ¿O qué es lo que sacamos de esto? ¿Bien? Lo primero que hacemos es, los domingos venimos y nos juntamos a adorar a Dios. Es un momento para escuchar su palabra y sobre todo para reflexionar. Una cosa que hablamos con Eduardo, después de esto vamos a tener un momento de charlar y para tomar un café, ¿no? Una cosa que siempre yo le decía a Eduardo, que nunca me gustó en las iglesias, vieron que a veces termina la prédica y salís y encontrás a dos hermanos que están hablando del partido de fútbol de sábado a la noche, ¿entendés? O qué van a hacer el domingo, no sé, cosas muy vanas, ¿no? O por ahí no tan importantes, ¿bien? No tengo nada en contra de hablar de fútbol, a mí el fútbol y el básquet me encanta, ¿bien? Pero ¿cuál es el punto? Que no hay ese espacio para hablar de la palabra. Decir, che, mira, qué bueno esto del discipulado, porque quizás a veces no estoy tan de acuerdo con eso, me gustaría quedarme a ver YouTube en mi casa, ¿está? Es importante que haya un momento donde podamos, como dice también el apóstol Pablo, donde la palabra de Cristo habite en abundancia en nosotros, ¿no? Donde podamos hablar de lo que el Señor está haciendo en nosotros. Nosotros como iglesia queremos tener varios espacios de discipulado. Ahí hemos empezado dos grupos. Un grupo de mujeres que se juntan en la casa de mi mamá, ¿no, mamá? Los miércoles a las 4, ¿bien? Donde estamos estudiando un librito que se llama ¿Quién es Jesús? ¿Bien? Es una excusa el librito. Pero el librito, ahí no solamente nos juntamos a discipularnos, a crecer en el conocimiento del Señor, sino que también nos juntamos a evangelizar. Fíjense, a ver, juntos, como hermanos, nos juntamos y aprendemos a evangelizar, ¿bien? Es parte de crecer. Otra cosa que queremos hacer y venimos haciendo es, un domingo al mes hacemos un almuerzo comunitario, ¿bien? Y no es porque nos gusta juntarnos a comer solamente, no es solamente eso. Lo hacemos porque creemos en la importancia de la iglesia como un cuerpo. La iglesia es el cuerpo de Cristo y depende de cada uno de los que estamos aquí. Hay una frase, con esto termino, que... ¿Escucharon esa frase que dice, la iglesia se parecen a sus pastores? ¿Escucharon esa frase? Bien, muchos la escuchan. A veces sí, a veces pasa así. Pero ¿saben qué? La iglesia no debe parecerse a sus pastores. La iglesia debe parecerse a quién? A sus miembros. ¿O no? La iglesia debe parecerse a sus miembros. Si la iglesia se parece a sus pastores, porque el pastor tiene demasiada influencia. Entonces, por eso, hermanos, es la importancia de ser una iglesia que como comunidad nos discipulamos los unos a los otros y crecemos juntos en el camino del Señor. Compartimos nuestra vida delante de Él. Ahora, una cosa que venimos hablando a lo largo de la serie es que estas cosas que vemos en la iglesia deben estar cada una en su justa medida. ¿Qué pasa si en una iglesia todo lo que se hace es discipulado? Todo lo que se hace son estudios bíblicos. Tenemos los días lunes estudiamos el Antiguo Testamento, los días martes estudiamos hermenéutica, los miércoles estudiamos historia de la iglesia, los jueves estudiamos... ¿Está bien eso? A ver, en cierta forma está bien, pero hay un desequilibrio, ¿me entendés? La iglesia se transforma, en vez de ser un cuerpo vivo, se transforma en ¿qué? En una escuela. ¿Bien? ¿Qué pasa si en la iglesia todo lo que se hace es evangelización? Todo lo que se hace es vamos a golpear la puerta a la gente y le tiramos la Biblia por la cabeza. Y no nos importa dónde viven ni cómo viven. ¿Qué se transforma? Se transforma en una iglesia proselitista. Entonces, estas cosas que vemos en la iglesia del primer siglo tienen que estar todas, pero tienen que estar equilibradas. El Señor nos permite ser una iglesia que le adora por sobre todas las cosas, que comparte el Evangelio y crecemos juntos a imagen de Él, que somos discipulados, somos animados a seguir caminando juntos con Él.
Así que bueno, hermano, esto es lo que tenía para compartir. Vamos a terminar con una palabra de oración y luego vamos a tomar un cafecito y vamos a tener la oportunidad de charlar un poco lo que hemos hablado y otras cosas también. Así que vamos a inclinar nuestros rostros y oramos. Padre Celestial, Señor, te damos las gracias por este día, Señor. Te agradecemos porque podemos venir y adorarte. Padre amado, te rogamos, Señor, que como comunidad, Señor, podamos crecer en el conocimiento tuyo, Señor. Y, Señor, que cada uno de nosotros podamos ayudarnos los unos a los otros a crecer, crecer siguiéndote a ti, Señor. Señor, tú sabes nuestras cargas, nuestras luchas, Señor. Algunos luchan con la ansiedad, con el desánimo. Otros, Señor, están luchando con algún pecado, Señor. Te rogamos, Señor, que tú vengas, que nos alivies, que nos confortes, Señor. Que todos juntos, Padre, podamos caminar siguiéndote a ti. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Amén y amén.